Bien, en este tutorial vamos a ver cómo funciona AutoGen. Es un tutorial de iniciación y para ello, pues bueno, tenemos este producto de Microsoft que nos permite crear aplicaciones LLM con múltiples agentes y bueno, simplemente para que veáis un ejemplo de lo que nos va a permitir AutoGen, imagínate que tienes varios agentes, uno que es experto en inglés, otro en francés, en italiano y tienes tu web y necesitas hacer esa traducción, ¿vale? Pues con AutoGen vas a poder tener un comandante que hable con un extractor de textos, te extraiga los textos de tu web en español, los formatee, se los pase al comandante, el comandante se lo envía a cada uno de estos expertos traductores LLM y por fin uno que lo suba. Todo eso se puede automatizar y eso es lo que nos permite hacer en este caso AutoGen, así que AutoGen es un framework que permite el desarrollo de aplicaciones LLM utilizando múltiples agentes que pueden conversar entre sí para resolver tareas. Cualquier tarea que tengas, seguro que te la pueden solucionar. Los agentes de AutoGen son personalizables, conversacionales y permiten la participación humana de manera transparente y pueden operar en varios modos que emplean combinaciones del LLM con entradas humanas y herramientas que le puedas añadir. Así que AutoGen te va a permitir la creación de aplicaciones LLM de próxima generación basados en diferentes LLM que tengas. ¿Vale? Simplifica la orquestación, automatización y optimización del flujo de trabajo de los de LLMs complejos, así que una vez que ya sabemos para qué vale esta maravilla de Microsoft, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Es decir, que podemos crear uno o miles agentes para hacer las tareas específicas que queramos. Bien, los agentes de AutoGen vienen a ser cosas pues, que abstraen, implementan agentes conversacionales diseñados para resolver tareas a través de conversaciones entre agentes. Así que, una vez dicho esto, vamos a ver el primer ejemplo que nos encontramos. Aquí tenemos la documentación del Getting Started y bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos y aquí tenemos dentro de la documentación ejemplos de código, ¿vale? Es lo que vamos a ver. El código ya está escrito, así que no necesitas saber Python. Si sabes Python, aún mucho mejor. Si vamos a este primero de aquí, cliqueamos, vamos a ver, aquí tienes el código y en este caso, pues bueno, lo que vamos a hacer, lo podéis abrir en CodeLab, es esto de aquí, y lo que vamos a hacer en este código es básicamente crear un código en Python que extraiga la información de las acciones de Tesla y ver la comparativa de lo que valían hace un año y lo que valen a día de hoy, ¿vale? Y esto sin saber programar en Python y sin nada. Y para ello, pues bueno, ¿cómo funciona en este caso AutoGen? Pues lo tenemos aquí. Básicamente, imagínate que eres un usuario y lo que te interesa saber es la variación de las acciones de Tesla. Entonces vas a tener un user proxy agent que te lo crea AutoGen automáticamente y este agente lo que te permite es ejecutar código Python en un entorno, ¿vale? Así que te puede dar error o el resultado de ese código, ese script, y lo hace en nombre del usuario. Y luego también tienes los asistentes de agente, ¿vale? Que básicamente lo que hacen son LLMs configurados, es decir, un ChatGPT, etcétera, configurado para escribir ese código Python que este user proxy va a ejecutar. Entonces, es decir, la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo puedo saber las variación de las acciones de Tesla? Entonces, el LLM entiende que tienes que traer de una base de datos cómo han ido variando y luego calcular la diferencia entre el día inicial y el día final. Y todo eso te lo escribe en Python, con lo cual tu user agent lo va a poder ejecutar. Básicamente, la conversación sería de esta manera, ¿vale? El proxy dice, compara la ganancia acumulada en lo que va del año de Tesla, se lo envía al Assistant Agent de aquí y entiende y te dice, pues para hacer eso necesitas ejecutar este código Python. Bien, imagínate que en este caso, tu proxy agent ejecuta el código, ¿vale? Que es experto, o bueno, simplemente se dedica a ejecutar código Python y te dice, tienes un error, pum, en la línea 14 y le da el error, ¿vale? Se lo envía a tu assistant agent, analiza el error y entonces rehace el código y se lo envía de nuevo.
Y por último, esto puede ocurrir tantas veces como quieras, podrá ser infinito, hay formas de bloquearlo, es decir, a la tercera vez que envíes un código que no se ejecuta, le puedes decir salir y enviar un mensaje de error, o que en la segunda, tercera o cuarta iteración te dé exit code 0, quiere decir que se ha ejecutado ese código con Python correctamente y que te devuelva pues, que las ganancias del año para Tesla han sido 120,93%, etc. Y por último, tu Assistant Agent dice, vale, perfecto, las ganancias de Tesla han sido de 120,93%, se lo envía al usuario y acaba con la palabra terminate. Terminate es como decirle a los agentes, aquí hemos acabado, ya no tenéis que hacer nada y se cierra y por lo tanto pues se acaba. Bien, dicho esto, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos la configuración, lo que tienes que hacer, tienes que meter esta línea que es Python AutoGen, la versión actual. Luego tienes que, como siempre, indicarle tu API, ¿vale? Tu API en este caso, de OpenAI, porque si no, no vas a poder acceder a la información del LLM. Y bueno, simplemente te dicen que tienes que importar esta línea de código y te tienes que crear este archivo y adjuntarlo aquí si estás utilizando en este caso Colab o si estás utilizando Visual Studio, pues en tu Visual Studio y aquí pues los diferentes modelos que tienes. Este archivo, ¿vale? El OAI config list te lo dicen aquí como tienes que ser, pero para que lo veáis si queréis, este sería un ejemplo, ¿vale? Es simplemente un código en el cual le pones config list y bueno, le pones el modelo que vas a utilizar y el API key para que lo veáis en una línea. Bueno, dale like ya si te está gustando el vídeo y una vez que lo tienes aquí, sería este archivo de aquí, pasamos a ejecutar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Vale? Hay una serie de comandos que tenemos que entender. Entonces, lo primero es crear nuestro asistente, ¿vale? Si vamos al dibujo, nuestro asistente es esta parte de aquí, que es el LMLM que permite crear código, ¿vale? Es escribir código en Python, ¿vale? Una cosa es escribir el código en Python y otra es ejecutarlo, ¿vale? Para ejecutarlo tenemos el user proxy agent. Dicho esto, pues bueno, nos vamos aquí y vemos que creamos el assistant, le damos el nombre que queramos, en este caso asistente, y aquí es la configuración del LLM. Le pasamos una cache SID 42, esto sirve para cachear datos, es decir, que si haces la misma pregunta, pues no esté consultando y consumiendo dinero de tu LLM. Le pasas el config list es este documento de aquí, simplemente para que tenga la API key de OpenAI. La temperatura cero, ¿vale? Esto recordamos que cuanta más temperatura tienes, más aleatorio es el modelo. En este caso queremos que sea lo menos aleatorio, es decir, que siempre vaya al foco. Y ya tendremos nuestro asistente, es decir, que con eso ya tienes esta parte de aquí del asistente y ese asistente pues ya trabaja como un LLM normal. Y lo siguiente es el User Proxy Agent, que es el que permite ejecutar código. Así que aquí le decimos el nombre User Proxy, Human Input Mode, puede ser Never o Always. Never básicamente es que no quieres que haya contacto humano, es decir, toda esta conversación que ves aquí que nunca pase por un humano. E imagínate que es más complejo lo que quieres hacer, pues a lo mejor hay un momento que tienes que pedir ayuda a un humano porque se quede bloqueado, pues ahí ya tienes otras opciones, pero mucho de estos, la ventaja de esto es que quieres que nunca haya contacto humano porque eso retrasaría todo el proceso, tiene que haber una persona, ¿vale? Máximo consecutivos auto-replies 10, es decir, que no sea infinito, sino que al 10, si no has encontrado solución, pues acaba. Y aquí también, si lo que os he dicho, cuando se envía el mensaje terminate, con la palabra terminate, es decir, el contenido que envíe el asistente con terminate, quiere decir que se tiene que acabar. Y bueno, le tienes que pasar un working directorio de donde va a trabajar y use Docker, en este caso no queremos que use Docker, así que le ponemos falso. Y bueno, una vez que ya tenemos aquí nuestro asistente y nuestro user proxy, que son estas dos que tenemos aquí, estos dos bots que podríamos tener ahí, lo que queremos es que todo empiece, ¿vale? Y todo empieza pues en el user proxy iniciando la conversación, que es la tarea que queremos resolver, que es como si hablara pues detrás del humano, que en este caso el humano lo que quería era comparar el valor de las acciones de Tesla del último año. Así que básicamente
se lo estamos poniendo, se lo estamos diciendo, le tienes que decir qué día es hoy y con el día de hoy dame las acciones de Meta y Tesla de la variación del último año. Y aquí es donde empieza la conversación, ¿vale? Si lo veis, queda todo bastante claro. User proxy al assistant, ¿vale? User proxy le escribe al asistente, ¿vale? Esto, compárame las ganancias acumuladas. Básicamente esto es el mismo mensaje que hemos puesto aquí, no hay ningún tipo de diferencia ahí te vale. Y el assistant es cuando ya sabe la operación, lo que entiende es que tiene que escribir el código que permita resolver este problema que le ha puesto el usuario. Y aquí pues dice, bueno, primero encuentra el día de hoy, bla, 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 esto es código Python, le dice, este es uno, genera este Python. DateTime, import date, y con date today, pues podrás saber qué día es hoy. Vale, segundo punto, pues tráete el valor de las acciones de Meta y Tesla. Aquí le dices, usa esta librería eFinance, que es una librería donde quedan almacenadas el valor de las acciones, ¿vale? Y si no la tienes instalada, por favor, instálatelo con el siguiente comando, le dice lo que tiene que ejecutar, luego calcula la variación de estas acciones durante el último año, es este código de aquí, ¿vale? Le pone el código y por favor ejecuta los códigos de blocks hablado arriba, es decir, ejecuta el bloque 0, 1, 2 y 3. Bien, aquí es donde viene toda la magia, ¿vale? Le ha pasado el código que tiene que ejecutar y ahora lo que nos queda saber es si nuestro user proxy agent, que es especialista en ejecutar código Python, si resuelve o no con ese, es decir, si le da error o no le da error. Bien, aquí ejecuta y vemos que la ejecución ha fallado y entonces le dice que ha fallado porque la variable today no está definida, ¿vale? Entonces ahí ya empieza la negociación con el assistant, ¿vale? El experto de escribir código, ¿vale? Recuerda que aquí ves el user proxy to assistant, es decir, de dónde va la conversación del asistente al user proxy, bueno, aquí le pide perdón y le dice, bueno, escribe el código mejor así, bla, 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 ya queda definido el today, etcétera, etcétera. Y bueno, van haciendo así la negociación hasta que resuelven todos los problemas. Aquí es cuando termina de ejecutar, veis que dice exit code 0, es ejecución se ha solucionado, vale, ha sido satisfactoriamente. Y entonces aquí el user proxy ya lo tiene todo y dice, vale, se ha ejecutado el código correctamente. Aquí tienes el valor de las acciones de Tesla y, bueno, ves lo que ha variado. Y como vemos, aquí está la clave, ¿vale? De cuándo todo esto tiene que terminar. Es decir, cuando se pone la palabra terminate, ¿vale? Entonces aquí nuestro user proxy agent entiende que ya no tiene que hacer nada, ¿vale? Que se ha ejecutado, es el final y hemos resuelto la tarea. Como veis, el código ha sido súper sencillo para hacer esta tarea, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí simplemente, si os vais a los ejemplos, os lo podéis analizar vosotros. Este ha sido para generación de código, ejecución y debugging del código. Es lo que nos ha resuelto. Y ahora vamos a ver cuando hay más de dos agentes, ¿vale? Hemos visto dos agentes trabajando entre sí. Y vamos a ver por ejemplo, de data visualización. ¿Vale? Abrimos el notebook y vamos a esperar. Lo podéis abrir en Colab. Aquí solo necesitáis tener usuario de Gmail porque es gratuito y es igual, ¿vale? Aquí te dice, en este caso, pues este asistente que lo que va a hacer en realidad es mostrar cómo el peso de un coche o cómo el peso de un coche influye en la potencia, en caballos que va a tener ese coche, ¿vale? Entonces ese es el objetivo. Si vemos en este caso, aquí dice, bueno, lo que hemos visto antes, lo mismo, y tienes que instalar AutoGen, el setup de OI config list, es decir, para que pueda utilizar tu API key, es lo que vimos en anterior, y aquí tienes pues que vas a tener un coder, vas a tener un user proxy y vas a tener este visualizador de crítico del código. Básicamente lo que hace esto es ver si el código es de calidad o no y el user proxy, pues lo que hemos visto,
el que ejecuta el código Python y el coder el que lo escribe. Bien, dicho esto, pues bueno, ya lo tenemos, seguimos la mismo llconfig y el cache 42, ya lo explicamos hace unos minutos para que era EXO. Te tienes que crear el user proxy, esta parte de aquí, le das el nombre user proxy, mensaje es simplemente eres un administrador humano y aquí le dices pues que os dijo de ejecución de configuración, los últimos mensajes 3 y el working directory, le dices que vas a trabajar en el working directory de group chat. Interacción humano, nunca, ¿vale? No esperas interacción humano del user proxy. Dijimos que era always o never. Never es que no pase por humano para ganar velocidad. Y aquí te creas el coder, ¿vale? Que va a ser tu agente que va a escribir código, ¿vale? En código Python, Assistant Agent, le das el nombre, igual, siempre le tienes que configurar con tu llmconfig para que utilice tu API de OpenAI y el crítico, ¿vale? El crítico del código. Y aquí básicamente lo que le viene a decir, os lo voy a resumir, pero bueno, básicamente el crítico le está diciendo, eres un asistente, ¿vale? Altamente capacitado en evaluar la calidad de código de visualización de datos, ¿vale? Y proporcionando una puntuación de 1 malo a 10 bueno, analizas el código y debes considerar los siguientes parámetros, ¿vale? El data transformation, ¿vale? También error, bueno, el primero es el debug, ¿vale? Analiza, hay errores de bug en la síntesis, tipográficos, hay alguna razón por la cual el código podría fallar al compilar, cómo debería corregirse, si existe algún error, la puntuación debe ser menor a 5, ¿vale? Como hemos dicho, le das de 0 a 10, luego transformación. Esto se trata de la transformación de datos de manera apropiada para el tipo de visualización, por ejemplo, pues se filtra, agrega o agrupa adecuadamente los datos si es necesario, se utiliza el campo de fecha, se convierte primero el campo de fecha a un objeto fecha, etcétera, ¿vale? Y todo esto, pues simplemente le estás indicando cuáles son las opciones en visualización, pues considera las mejores prácticas, es el tipo de visualización apropiado para los datos y la intención, etcétera, etcétera. Data encoding, pues aquí simplemente la codificación de datos, se codifican los datos de manera apropiada para el tipo de visualización, etcétera, ¿vale? Y aquí le dices pues que debes dar un resultado, ¿vale? A las dimensiones anteriores, para va, transformación, etcétera, etcétera, y esto se lo enviaría, ¿vale? Es un prompt bastante bien escrito porque esperas que, como hemos dicho, es un crítico de código y esperas que su crítica sea buena, ¿vale? Como siempre le tienes que pasar el llmconfig de tu OpenAI chat y aquí te creas el group chat, ¿vale? Con AutoGen Group Chat y le pasas los agentes, los tres que te has creado, el user proxy, el codificador y el crítico de código. Mensajes y máximo round, que haya 20 mensajes y no se supere y no te llega al infinito. Y por último te creas el manager chat, ¿vale? El group chat manager, que simplemente es donde van a estar todos y que utilicen tu clave del LLM. Así que una vez dicho todo esto, ¿vale? Tienes que ver lo que vamos a hacer. Aquí le está diciendo, ¿vale? Inicializas el user proxy, ¿vale? Como siempre, en este caso, el ejemplo es este de aquí, pues indícame la relación entre el peso del coche y la potencia en caballos, eso sería lo que estás preguntando tú, y aquí tienes tu Assistant Agent, que es el que escribe código, tienes tu User Proxy, que es el que ejecuta el código que le pasa, y tienes el Assistant Agent experto crítico, que es el que analiza pues, el código que ha escrito el código es bueno o malo. Así que simplemente aquí le dirías el User Proxy, oye, dame la relación entre peso y potencia. Le dice, ejecuta el siguiente código, pasa por el experto crítico y dice, no, mejora este código porque esto está mal, por la razón que sea. El código, escribe el código mejorado, el experto da el ok, entonces se lo pasa al, al proxy agent, lo ejecuta y si todo bien, pues te acabaría mostrando el resultado así de la relación entre potencia y peso, ¿vale? Pues según va aumentando el peso, vemos que va aumentando la potencia, lo cual tiene todo sentido. Y en este caso, pues bueno, lo que le dice es que te descargues los datos de aquí, lo podéis ver vosotros, es un CSV, está abierto, y si lo pones aquí, ¡pum! Ves el nombre del coche, BMWs,
el tipo, etcétera, etcétera. Y aquí tienes los caballos de potencia, los horsepower, y también tienes pues el weight. Entonces vemos que le estamos pasando toda esta lista, va a entender que lo que tiene que analizar es horsepower versus weight, peso, y lo va a poder ejecutar, ¿vale? Así que aquí tenéis el prompt, etcétera, que le pone, y básicamente inicia una conversación con el administrador, ¿vale? El mensaje es: descárgate los datos de este CSV y crea una visualización que nos informe sobre la relación entre el peso y la potencia del motor. Guarda la visualización en un archivo, etcétera, etcétera. Así que una vez que tenemos eso, empieza la conversación, ¿vale? Y básicamente el user proxy escribe al chat manager, es decir, a todos, descárgate los datos, bueno, el prompt que acabamos de poner aquí, no hay más sentido que este de aquí, y entonces el primero que lo coge es el coder, ¿vale? En el chat manager escribe: el código que tienes que escribir es este, pum, 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 primero importas panda, mathlib, luego descárgate los datos que de esta URL, etcétera, etcétera. Este sería el código y por último muéstramelo en una gráfica. Bien, entonces una vez que esto pasa, lo recibe el crítico de código y lo ha analizado y aquí te dice, pues bueno, tienes BAT le da 10 de 10, bien, no encuentra BAT, Data Transformation 10 de 10, todos los parámetros que le has dicho que analizara, te los da 10 de 10 y aquí te dice, bueno, si quieres, si quieres no, y mejora el código con este conciso, etcétera. Entonces, una vez que lo tienes, el user proxy dice, pues bueno, voy a ejecutar el código y lo ejecuta, ¿vale? Así que no hay ningún aquí le da un error por la cuestión que sea, y el código dice, bueno, los de siempre, lo que hemos visto antes, apologize, bla, 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 aquí tienes el código mejorado que te lo soluciona. Bueno, se va viendo más errores hasta que al final le da por, como veis, la conversación dura bastante, por eso esto lo tienes que tener bastante analizado, porque si no esto te acaba costando mucho en tu consumo de token del LLM, pero al final te la acaba pintando el objetivo que era obtener la relación de cuando ves aquí en este CSV que tienes la potencia versus el peso, pues que te acabe diciendo esa relación y aquí lo acabas viendo que según aumenta la potencia de los coches, pues el peso, o según aumenta el peso de los coches, la potencia también va aumentando. Bien, este ha sido el primer tutorial de AutoGen. Como veis, es una herramienta bastante potente y bueno, si queréis más vídeos de AutoGen, bueno, simplemente comentarlo en el vídeo, ¿vale? Que queréis, un ejemplo que queráis ver. Muchas gracias y como siempre, os recuerdo suscribiros y darle al like al vídeo para promocionarlo. Gracias.